Bueno, este texto nos habla de crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, entonces estamos hablando de un aumento continuo. Llamémoslo así, un aumento permanente. El cuerpo humano crece. Las células se multiplican. Y el crecimiento entonces es algo, en ese orden de ideas, cuando hablamos del cuerpo humano, es algo espontáneo y algo natural. Y nosotros, como somos hijos de Dios, entonces nuestro crecimiento también es algo espontáneo y natural. Lo extraño es que un cuerpo no crece, y lo extraño es que un creyente, un hijo de Dios, no crece. Cuando se habla del crecimiento, yo recuerdo que hace algunos meses ya estábamos preparando una enseñanza a los hermanos del consultorio, y en la medida que yo estudiaba el tema, me daba cuenta de que bueno, está como fuerte el sonido. Les estaba diciendo que a medida que yo estudiaba el tema, me daba cuenta que cada punto que iba sacando comenzaba por la letra P. Eso fue una coincidencia, pero una coincidencia que me ayuda a recordar de manera fácil cómo es el crecimiento de un cristiano. Yo la llamé entonces la P del crecimiento espiritual. Y quiero compartirles a ustedes esta mañana la P del crecimiento espiritual. Esto surgió también a raíz de que hubo un maestro que vino a la iglesia hace muchos años a enseñarle a los pastores, y él nos habló de la D de la oración. Y era una manera bien fácil de aprender uno por qué ora y cuál es el motivo por el que ora. Él decía que la D de la oración, la primaria era la oración por deber, me toca orar. La siguiente D de la oración, el bachillerato de la D de la oración, era la oración por disciplina, me acostumbré a orar. Y la universidad, el tercer nivel de la oración, era la oración por deleite. Entonces, oramos por deber, por disciplina o por deleite. Algunos están en el nivel 1, me toca orar. Otros están en el nivel 2, me acostumbré a orar. Y otros están en el nivel 3, me gusta orar. Espero que estemos en el nivel 3, de los que nos gusta orar, de los que es un deleite hablar con nuestro amado. Entonces surgió la P del crecimiento espiritual. La primer P es que el crecimiento espiritual es un proceso. En otras palabras, la vida espiritual se conjuga en gerundio. El gerundio es una forma verbal que indica que la acción comenzó, está en ejecución, pero todavía no ha terminado. La mayoría de los gerundios terminan en ando, endo. Yo estoy predicando, porque comencé a predicar, estoy predicando y no he terminado de predicar. Entonces, la acción verbal llamada gerundio indica que la acción comenzó, está en proceso y aún no ha terminado. Esa forma verbal de gerundio la utiliza mucho el apóstol Pablo. En Tito 2:11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. Y luego dice, enseñándonos. La expresión enseñándonos es un gerundio que indica que desde el día que recibimos al Señor estamos aprendiendo. Hoy estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Este proceso de aprendizaje es en gerundio, enseñándonos. Que renunciando es otro gerundio. Quiere decir que desde el día que conocimos al Señor estamos renunciando. Hoy estamos renunciando y seguiremos renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, para vivir en este presente siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego añade otro gerundio, aguardando. Quiere decir que desde el día que el Señor nos encontró, lo estamos esperando. Hoy lo estamos esperando. Mañana lo seguiremos esperando y estaremos esperando hasta que Él venga. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la vida espiritual se conjuga en gerundio? El Señor nos salvó, nos salva y nos salvará. Es un presente continuo. El Señor le dio a Juan 3 documentos inspirados por Él. Le dio el Evangelio, le dio las cartas universales y le dio el Apocalipsis. En el Evangelio, el apóstol Juan dice lo que el Señor hizo por nosotros. En las cartas universales, lo que el Señor está haciendo por nosotros. Y en el Apocalipsis, lo que el Señor hará por nosotros. Es decir, que el crecimiento espiritual se conjuga en pasado, en presente y en futuro, porque es un proceso. Viene bien, iglesia, que nosotros le demos tiempo a las personas nuevas de crecer. Hay que ser pacientes con las personas nuevas. Uno a veces espera que una persona que llega a la iglesia ya piense como un adulto mayor, hablando espiritualmente. Pero hay que reconocer que son niños en Cristo, que están comenzando y a los cuales hay que esperarles que crezcan de manera natural y de manera espontánea. Mire, la palabra de Dios, la verdad de Dios es inspirada por Dios. La palabra inspiración dice, el que conoce de etimología viene de Theos Neustos, y quiere decir el soplo de Dios. Theos Neustos, el soplo de Dios, el rúa de Dios, el neuma de Dios. Entonces la palabra de Dios es inspirada de tal manera que el Señor le permite a la persona que es inspirada transmitir la verdad sin temor a equivocarse y sin errores. Entonces la Biblia es inspirada, es revelada. Revelar quiere decir quitar el velo. Es revelada, es iluminada. Iluminación quiere decir entender la verdad que ha sido revelada. Muchos en la Biblia, escritores bíblicos, tuvieron la revelación, pero no tuvieron la iluminación. Tal es el caso de los profetas, que después diligentemente indagaron en qué tiempo, qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, anunciaban los sufrimientos del Señor Jesús, pero a ellos se les reveló o se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros. Entonces la palabra de Dios es inspirada, es revelada, es iluminada, es interpretada, porque hay que interpretar la verdad. Alguien preguntó, ¿y por qué hay tantas denominaciones? Porque hay diferentes interpretaciones. Eso nos invita a ser muy celosos en la interpretación. Entonces la palabra, la verdad es inspirada, es revelada, es iluminada, es interpretada, es aplicada, porque la verdad hay que aplicarla a nuestras vidas, y luego da fruto. Dice que en el momento en que da fruto hay todo un proceso. La palabra es predicada, y esta palabra que estamos predicando es una palabra que tiene inspiración, que tiene
revelación o que trae esos ingredientes, pero es necesario que usted se la aplique a su vida, para que una vez que se la aplique a su vida empiece a dar fruto. Por eso es tan importante venir a los cultos de enseñanza, porque uno aquí crece a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la primer P del crecimiento espiritual es que es un proceso. No lo olvide, esto es un proceso. Hay que darle tiempo al tiempo. Y hay que darle tiempo a las personas nuevas, porque ellas van creciendo. Yo no soy el mismo de hace 40 años, ni física ni espiritualmente. Y creo que a usted le ha pasado lo mismo. Pero como la senda del justo es como la luz de la aurora, hemos ido en aumento. Y el aumento tiene un hasta que el día es perfecto. La fe tiene un hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La bendición tiene un hasta. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El despojo de Dios tiene un hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a ver, recuérdenme cuál es la primera P, que es gracias, es un proceso, es un proceso. La segunda P del crecimiento espiritual es que en este proceso hay que permanecer. Esta es una palabra clave, la palabra permanecer es clave en este crecimiento espiritual. El Señor lo enseñó, porque es que el Señor es el maestro de los maestros. Él es el que sabe mejor que ninguno de nosotros las verdades bíblicas, porque Él es el autor de esta palabra. Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, escuche esto, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Entonces, esto es importante, el permanecer. ¿Qué hace o qué tiene que hacer la rama de un árbol para crecer? Permanecer en el árbol. Y el árbol permanecer plantado. Y al estar plantado, sus raíces comienzan a alimentarse de la que llaman la savia. La savia sube por el corazón del tronco y alimenta a las ramas. Yo pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer una rama para crecer? Ninguno, ella crece espontáneamente en virtud de que está en el árbol. Nosotros estamos en el árbol de la vida y somos como ramas de ese árbol. Y por eso nuestro crecimiento se da a partir de que permanecemos en el árbol. Si una persona no permanece en el árbol, no tiene crecimiento. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo he contado mucho la anécdota del árbol de naranjas agrias que quería dar naranjas dulces. ¿Se lo he contado a ustedes? Pues se lo voy a contar si me permite. Había un árbol de naranjas agrias que quería producir naranjas dulces. Y era un árbol, yo lo he llamado así, medio inteligente. Entonces él se dijo a sí mismo, voy a producir naranjas dulces y para hacerlo me voy a repetir 1000 veces, soy un naranjo dulce. Y él comenzó a repetirse 1000 veces, soy un naranjo dulce. Pero cuando llegó la cosecha, ¿qué produjo? Naranjas agrias. Pero como era medio inteligente, dijo, no, ahora vamos a hacer una cosa. Por favor, siémbreme hartos naranjos dulces alrededor. Bueno, le sembraron una cantidad de naranjos dulces
Y él comenzó a percibir el aroma de los árboles de naranjas dulces y dijo, ahora sí soy un naranjo dulce. Pero entonces llegó la cosecha y ¿qué produjo? Naranjas agrias. Pero como era medio inteligente, entonces dijo, no, vayan a la minorista o a la mayorista que queda más cerca. Vayan a la mayorista y compren unos cuantos bultos de naranjas dulces y amárrenmelo a las ramas. Entonces fueron, compraron los bultos de naranjas, se los amarraron a las ramas, él vio las naranjas ahí y dijo, ahora sí soy un naranjo, pero a los 3, 4 días, ¿qué pasó con las naranjas? Empezaron a dañarse y llegó la cosecha y ¿qué produjo? Naranjas ahí. Bueno, esto es una ilustración para hablar de los que piensan que por repetirse que son cristianos y que van a crecer ya crecen automáticamente. Se hacen un lavado cerebral, pero esto no es de repetición. Otros dicen, bueno, como estoy reunido de muy buenos hermanos, ahora sí yo voy a crecer. Otros que dicen que imitando las obras de los cristianos ya están del otro lado. Pero el ejemplo continúa y dicen que una vez a alguien se le ocurrió arrancar la rama del árbol de naranjas agrias e injertarla en el árbol de naranjas dulces. Entonces la rama comenzó a ser asimilada por el nuevo árbol y comenzó a ser alimentada por una nueva savia, una nueva naturaleza. Y entonces la rama comenzó a recibir esa nueva savia, esa nueva naturaleza, y comenzó a echar hojitas, y comenzó a echar flores, y comenzó a dar frutos, y cuando llegó la cosecha, ¿qué produjo? Naranjas del nuevo árbol, el árbol de naranjas dulces. Nosotros fuimos desarraigados del árbol de naranjas agrias y estamos en el buen árbol. Y ese buen árbol tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. A Él sea la gloria. Quiere decir esto que para crecer hay que permanecer. El ser se perfecciona con permanecer. Si usted quiere que su ser crezca, usted no haga tanto esfuerzo, permanezca. Quédese ahí quietico donde está. No ande de un lado para otro, quédese quietico, ahí en Cristo. Porque nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Será usted como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Hay que permanecer en Cristo. Entonces la primer P es que es un proceso. La segunda P que hay que permanecer. La tercer P hay que perseverar. Mientras que la P de permanecer tiene un componente hasta cierto punto pasivo, es decir, yo no tengo que hacer nada, simplemente voy a quedarme en el sitio donde el Señor me colocó, ¿cierto? Ahí no tengo que moverme para nada, estése ahí. El perseverar tiene una connotación ya no pasiva sino activa. Por eso en Romanos capítulo 2 y versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Es decir, que el perseverar está relacionado con lo que nosotros hacemos. El permanecer está relacionado con lo que nosotros somos. Por eso es que al cristiano se le pide que tenga coherencia entre lo que es y lo que hace. Eso se llama coherencia, una relación armónica entre lo que el cristiano es
y el cristiano hace. Hace unos días, creo que antier, hablábamos con los pastores de este tema de la adoración y estábamos hablando que el ser más coherente es el Señor Jesús. Él actúa de acuerdo a lo que es. Él salva porque es Salvador. Él sana porque es sanador. Él liberta porque es libertador. Él perdona porque es perdonador. Y nos dimos cuenta que hasta el diablo es coherente. Porque él roba porque es, y mata porque es, y miente porque es mentiroso. Entonces nosotros somos llamados a ser coherentes, a actuar de acuerdo a lo que somos. Y por eso hay que permanecer, pero también perseverar, que es el actuar de acuerdo a lo que nosotros somos. El mejor sermón que nosotros predicamos es nuestra propia vida. Es el sermón sin palabras. Ese es el mejor púlpito. Usted puede que no pase aquí, pero usted con su vida está predicando. Le está predicando a la gente que lo rodea ya en su entorno familiar, en su entorno laboral o en su entorno académico. Usted allá donde está es una Biblia abierta. Decíamos que estadísticamente de 100 personas, una leerá la Biblia en su vida, pero 100 personas por lo menos leerán la Biblia en la vida suya. De manera que hay que permitirle a las personas que lean la Biblia y convertirnos en un libro abierto nosotros, que nos lean a nosotros. Entonces, hermanos, va usted a recordarme, la primer P es que es un proceso. La segunda P, que hay que permanecer. La tercer P, el componente activo, que hay que perseverar. Entonces, la siguiente P, claro, cada P es consecuencia la una de la otra. La siguiente P es ser perfeccionados. Si usted está en este proceso, permanece en el Señor, persevera en el bien hacer, usted va a ser perfeccionado. Entonces, la perfección es parte de este proceso. Yo he hecho exámenes a la mayoría de los auditorios y si ustedes me permiten les hago el examen a ustedes. ¿Me autorizan? Estoy autorizado. Levanten la mano aquí los que son fieles al 100%. Ah, sí, sí. Por aquí hay dos levantadas. ¿Sabe por qué no levantamos la mano? Porque nosotros hacemos perfección igual fidelidad. Fidelidad igual, pero no es lo mismo. Una cosa es la fidelidad y otra cosa es la perfección, aunque están relacionados. El Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en ¿quiénes? En los fieles de la tierra. Escuche esto, en los fieles de la tierra. Y luego explica quiénes son los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y usted ya la captó, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántos andamos en el camino de la perfección? No somos perfectos, pero andamos en el camino de la perfección. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, ¿cuántos somos fieles? Todos, porque todos andamos en el camino de la perfección. Aquí el único perfecto es el Señor Jesús. A Él sea la gloria. Los demás vamos en el camino de la perfección. Pablo dijo, no que sea yo perfecto, ni que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que la perfección es una meta y es un camino. Y estamos en el camino, pero allá hay una meta, ¿cierto? Hasta allá tenemos que crecer y hasta allá tenemos que ser perfeccionados, ¿cierto? Entonces, hermanos, ayúdenme ustedes a recordar la primer P. Es un proceso. Hay que permanecer, hay que perseverar para ser perfeccionados. Piense usted que esto no es tan complicado. La vida cristiana no es tan difícil, uno se la hace difícil. Porque al ser humano le gustan las cosas complicadas y saca pecho y dice, esto lo hice yo luché por esto, yo me sacrifiqué por esto. Pero al Señor Jesús le gustan las cosas sencillas y simples y fáciles. Aprended de mí que soy manso y hallaréis descanso, porque mi yugo es difícil, mi yugo es fácil y mi carga es pesada y ligera mi carga. Él vino fue a descomplicarnos la vida, pero a nosotros nos gusta complicarnos la vida. Ser cristiano es lo más fácil que hay, porque no depende de nosotros, depende de Él. Y lo cantamos, yo dependo de ti, ¿verdad? Nosotros dependemos del Señor. Entonces ya vamos en ¿qué? En la cuarta P, que es perfeccionados. La quinta P es pelear la buena batalla. ¿Cuál es la batalla que tenemos que pelear? Uno a veces piensa que la pelea de uno es contra el enemigo, contra el diablo. Pero la primera pelea que tenemos que pelear es con nosotros mismos. Esa es la principal batalla que tenemos. Y la Biblia la llama pelear la buena batalla de la fe. A nosotros a veces nos cuesta creerle al Señor. Y tenemos una fe selectiva, tenemos fe para que el Señor nos dé el carro, para que nos dé la casa, para que nos dé el empleo, pero esa fe selectiva es justamente una fe circunstancial, que depende de las circunstancias que nos rodean. Pero nuestra fe debe ser una fe de 24 horas al día, porque somos creyentes, nos dicen que somos creyentes, ¿cierto? Quiere decir que nuestra fe es una fe permanente, una fe de 24 horas. A nosotros nos vendieron la idea, y yo también la compré, de que uno debía de vivir una Semana Santa. Y yo recuerdo que Fernando López en esa semana era santito. Ni siquiera se bañaba Fernando López, porque decían que si uno se bañaba se volvía un pez. Y le salían escamas a uno. Entonces Fernando López ni se bañaba, porque nos vendieron la idea de una Semana Santa, pero el Señor no vino a darnos una Semana Santa, sino una vida santa. Y no nos vino a dar una semana de fe, sino una vida de fe. Entonces nosotros somos creyentes de las 24 horas al día. Y a veces nos cuesta creerle al Señor, le creemos a todo el mundo. El novio le cree a la novia y se para en la esquina a esperarla porque ella le dijo, a las 8 de la mañana llego. Uno le cree a la novia, le cree al constructor de este edificio, que hizo bien esas cerchas, que esas cerchas son capaces de sostener ese techo y que ese techo no se nos va a venir encima. El día que dejemos de creer eso, no nos entramos a este recinto. Nosotros le creemos a todo el mundo, le creemos al que dice que la capital de Italia es Roma, aunque no hemos ido a Roma. Nosotros le creemos a todo el mundo, le creemos al piloto cuando nos subimos al avión y nos acostamos a dormir en la silla y roncamos en la silla porque creemos que el piloto hizo el curso, porque creemos que el avión lo puede sostener el aire y que puede vencer la ley de la aerodinámica.
entonces le creemos a todo el mundo, pero la invitación es a que le creamos al Dios eterno. Él merece ser creído, Él merece que le creamos. Por eso la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, me van a recordar la primer P, que es y que hay que para hacer y pelear la buena batalla de la fe. Y la última P no podía ser otra. Y todo eso para partir con el Señor. Quiere decir que si usted está en ese proceso y entiende cómo se da ese crecimiento, lo más natural, lo más lógico es que un día se vaya con el Señor. Y creo que todos apuntamos a lo mismo. Yo pregunto, ¿cuántos quieren terminar bien esta carrera? La idea sería, y el pensamiento central sería, de nada valdría todo esto si no nos vamos con el Señor. La verdad que yo me quiero matricular en la universidad de todos aquellos que estamos en este camino y queremos terminar bien esta carrera. Esta carrera entonces es fácil por quien es Dios, porque esta carrera depende tanto de nosotros mismos como de Dios, pero recordemos que Dios es el que nos da las fuerzas para terminar bien esta carrera. ¿Es así o no es así? Él es el Dios todopoderoso. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y el que ande por este camino, por torpe que sea Fernando López no se extraviará de este camino. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta carrera la podemos terminar bien, no solamente por quien Dios es, sino además por lo que Él hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros, y no solamente por lo que Él hizo por nosotros, sino por el resultado de esa obra. Él nos dio un corazón nuevo y nos dio una mente nueva. Y el protagonismo de nuestra voluntad no es algo que debemos pasar por alto. Los milagros ocurren, yo he dicho eso, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Los milagros ocurren cuando se encuentra en un determinado sitio, en determinado lugar y en determinado momento la voluntad de Dios con la voluntad humana. Porque Dios quiere, pero se necesita que yo y tú quieras también. Porque las invitaciones del Señor siempre implican una respuesta humana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad humana tiene que sintonizarse, se puede decir así, sintonizarse en la voluntad de Dios. Porque por más que Dios quiera, si el hombre no quiere, el hombre se condena. Fíjese usted lo que dice la Biblia: id y predicad el evangelio a toda, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hay personas que no creen al evangelio y entonces se van por el camino de la perdición, por el camino de la condenación. Pero bienaventurados somos, porque le hemos creído a Él y hemos aceptado su voluntad. La máxima expresión de la voluntad del Señor quedó descrita, quedó dibujada, por decirlo de alguna manera, en la cruz del Calvario. Él, cuando fue a la cruz, dijo: quiero salvarlos. A Él no lo obligó nadie, ni nadie le dijo: oiga, sé buenito, salve al ser humano. No, nadie le dijo a Él.
Él de su iniciativa, Él de su voluntad decidió salvarnos a nosotros y estamos aquí por esa voluntad férrea, indeclinable del Señor. Tal vez a Él le tuvieron que decir, mire, si vas a Jerusalén allá te van a hacer sufrir mucho. Dijo, no importa, me voy para Jerusalén. Afirmó su rostro y se fue para Jerusalén. Y aquí estamos porque Él decidió un día salvarnos. Pero también porque tú decidiste un día aceptar esa voluntad de Dios y recibir la salvación y la vida eterna que es en Él. A Él sea entonces la gloria. Los grandes ministerios surgen cuando se encuentra la voluntad de Dios con la voluntad de aquel que tiene que servir, debe servir y quiere servir al Señor. Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y claro, se encontró la voluntad de Dios con la voluntad de estos ministros. Y ahí surgen los grandes ministerios. Entonces también tiene que haber un protagonismo de la voluntad humana. La Biblia dice que un día el Señor se encontró con un enfermo y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿No le llama la atención esa expresión, ¿quieres ser sano? Porque hay personas que no quieren ser sanas. A mí me contaron la historia de un hombre que se paraba en una esquina con un brazo todo afectado, todo, ¿cómo se dice? Herido, enfermo. Y entonces él se paraba en una esquina y alguien se compadeció de él y habló con una clínica para ver si lo operaban gratis. Y la clínica dijo, lo operamos gratis. Entonces él fue a darle la buena noticia a aquel hombre que estaba en la esquina y le dijo, le tengo una buena noticia, conseguí quien lo opere gratis. Le dijo, ¿y usted quién le dijo que yo me quería operar? Si yo me gano la vida es con este brazo torcido, el día que me lo enderecen me toca trabajar. Entonces, hermano, viene bien la pregunta, ¿quieres ser sano? Y fíjese usted que yo iba a la cárcel con la hermana Nelly y encontraba una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Ella predicaba un sermón con la unción del Espíritu Santo. Y delante de ella había 2 drogadictos. Y yo notaba que un drogadicto era libre de la droga y el otro seguía esclavo de la droga. Y yo me pregunté, si es el mismo sermón, si es la misma unción, si es el mismo Dios, si es la misma palabra, ¿dónde está la diferencia? Que la persona allá en lo más interior no quería ser libre. Amaba más la droga que la salvación en Cristo Jesús. Y eso como no lo ve uno, porque uno no es capaz de leer el corazón del hombre, pero aquí hay uno que sí lo lee, aquí hay uno que sí lo conoce, aquí hay uno que sí lo sabe todo. Entonces no era por culpa de Dios, ¿verdad? ¿Quién era el responsable? La persona que estaba oyendo el Evangelio. Por eso muchos amigos vienen a la iglesia y se quedan acá. Y hay otros amigos que vienen a la iglesia y se van y no vuelven más. Pero no es por Dios, porque Dios quiere salvarlos a todos. Dios quiere perdonarlos a todos. Dios quiere cambiar la vida de todos. Dios quiere transformar la vida de todos. Dios quiere que todos crezcamos en el Señor. Pero tú quieres, es la pregunta. ¿Quieres tú? Eso tiene sentido. Y por eso es que se hacen invitaciones en las predicaciones. ¿Quién de los que están aquí quieren aceptar al Señor? Es una pregunta que se hace, ¿cierto? Y de pronto hay manos levantadas que dicen, yo quiero. Entonces por eso es que nosotros nos regocijamos, por eso es que nosotros nos gozamos y por eso es que hay fiesta en los cielos. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces tenemos corazón nuevo, el protagonismo de la voluntad humana y aún a pesar de nuestra debilidad. Porque que somos débiles, somos débiles. Pablo dijo, cuando reconozco que soy débil es que soy fuerte. Aquí no hay hombres de acero, no hay supermanes,
no hay mujeres maravilla, aquí hay hombres débiles y mujeres débiles. Aquí el extraordinario, el fuerte, el poderoso, el suficiente, se llama Jesucristo el Señor. Y miren ustedes, voy a terminar con un ejemplo. ¿Les parece que les dé un ejemplo para hablar de nuestra debilidad, para hablar de nuestras flaquezas, para hablar de nuestras limitaciones? Resulta que un día nosotros invitamos a un maestro a dar una clase sobre este tema tan bonito que se llama crecimiento espiritual. Hace muchos años, entonces llegó el maestro y el maestro entonces nos graficó cómo es que funciona esto. Dijo, mire, y sacó un objeto del bolsillo y comenzó a lanzarlo para arriba. Bueno, les quiero contar que ese día, escuchen esto, ese día las maestras de escuela dominical dijeron, no queremos salir a las clases de los niños porque queremos estar en la enseñanza del maestro. Yo les dije, mire, no me pidan eso porque es que los niños son un poquito inquietos. Bueno, es natural, ¿cierto? Y de pronto no nos van a permitir escuchar la enseñanza del maestro como queremos. Pero ellos me rogaron, me dijeron, mire, nosotros vamos a estar ahí al lado de los niños y los vamos a controlar, vamos a procurar de que ellos estén quieticos, que estén en silencio. Me convencieron y se quedaron los niños. Entonces el maestro, ¿qué fue lo que sacó del bolsillo? Un objeto y comenzó a lanzarlo hacia arriba y entonces nos hizo una pregunta. Hermanos queridos, ¿por qué este objeto que yo lanzo hacia arriba siempre cae? ¿Qué cree que contestamos? La ley de la, es decir, que la gravedad hace que los objetos siempre caigan. Y nos hizo otra pregunta, porque nos dijo, póngase en un 10. Nosotros sacamos pecho, dijo, uy, contestamos bien la pregunta. Nos hizo otra pregunta, dijo, y si yo quiero que esto en vez de caer suba, ¿qué hago? Entonces nos quedamos mirando el pastor con los diáconos, el diácono con el pastor, los diáconos entre ellos y no sabíamos qué decir. Y una de las niñitas que no salió a la clase, sino que se quedó aquí en la enseñanza del maestro, dijo, Patol, decía media lengua, Patol, amálele un globo. Y entonces el maestro dijo, así es que funciona esto del crecimiento espiritual. Aunque nuestra naturaleza es débil y nos tira para abajo, hay una fuerza que nos lleva para arriba. Y esa fuerza que nos lleva para arriba, la Biblia la describe en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí el que quiera crecer, agárrese del globo, porque si se suelta del globo, el golpe es terrible. Y entre más haya subido usted, peor es el golpe. Por eso es que uno se escandaliza cuando un pastor cae, porque un pastor cae y dice, uy, Dios mío, ¿qué es eso tan horrible? Y tan bonito que predicaba. Aquí no le vale a nadie, así sea predicador, o sea miembro del consistorio, o sea el presidente de la iglesia. Aquí tenemos que estar agarrados del globo las 24 horas del día, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya, pónganse en pie. Aleluya, yo quiero levantar mi mano. Siento que la mano del Señor está extendida en este lugar. Y quiero poner mi mano en la mano del Señor. Quiero poner mi mano en su mano. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir.
con sangre